están, amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Vamos a arrancar con la segunda parte, que tiene que ver con el seteo de parámetros o la configuración del controlador TC900 ILO. Como dijimos anteriormente, no es complicado de instalar, como ya vimos en el video anterior, y tampoco es complicado de configurar. Y sí es muy completo y muy versátil. Vamos a compartir la pantalla y vamos a la página oficial de Fullgage. Ahí estamos en la página oficial de Fullgage, www.fullgage.com/es, y ahí tenemos en español. Si vamos al buscador, ponemos TC900 eLog, que es una versión más nueva del TC900 ePower. Esta es más nueva. Y acá vamos a ver qué nos ofrece la descripción de este controlador con bistato o termómetro electrónico programable, manual de producto, solicitar más información, y ahí tocamos y nos podemos contactar con la empresa, dónde comprar, materiales de publicidad, folleto de diferenciales. Tenemos videos explicativos y memoria adaptadora. Vamos acá al manual. Antes de comenzar con la programación, quiero que vean esto, ¿sí? Tiene dos modos, el modo sencillo o básico y el modo avanzado. Y acá tenemos lo que ya habíamos visto en el video anterior, ¿sí? Las entradas o conexiones para 12 volt, para 24 volt. Esto está en la página, gratuito, como les mencioné. Una descripción especificaciones técnicas. Ya tenemos especificaciones técnicas, indicaciones y teclas. Y acá es muy importante porque para programarlo, entrar al seteo de parámetros, tenemos que conocer las teclas. Tenemos la tecla set, tecla de menú facilitado, tecla hacia arriba aumenta o hacia abajo disminuye. Y bueno, los indicadores. Tenemos indicador de salida de compresor, indicador de ventilador, indicador de deshielo. Cuando esté conectado el compresor y el ventilador, respectivamente, van a prender cada uno de estos. Cuando esté conectado el defrost, va a prender este. LED indicador de bloqueo de funciones, indicador de desactivación de funciones de control, y el indicador de unidad de temperatura. Puede ser en Fahrenheit o en grados Celsius, ¿sí? Vamos acá a la imagen, o sea, esta es la tecla set y la tecla de menú facilitado, ¿sí? Y hacia arriba y hacia abajo. Bueno, y ahí tenemos la conexión 115 volt y 230 volt. Tenemos modo operaciones básicas. ¿Ven? Posee 30 funciones y las funcionalidades de agenda de deshielo y data logger. Modo avanzado ya posee 76 funciones, además de la funcionalidad de agenda de deshielo y data logger. Posee filtro digital, bloqueo de funciones, desconexión de las funciones de control, etcétera, etcétera. Todo lo que mencionamos acá. Entradas digitales, que después vamos a ver para qué son. Realmente es excelente. Bueno, deshielo manual, si queremos hacer el deshielo manual, nos explica eso, lo vamos a ir viendo ahora con el comistato. Sí, pero tenemos que conocer las teclas. Y después, en otro video, vamos a ver acá, si podemos entrar. A ver, vamos a dejar de compartir. Y vamos a intentar compartir nuevamente. Ahí está. Tenemos esta información que nos da
los diferenciales de este controlador, ¿no? En la función avanzada tenemos el point económico, que sería el F32 hasta el F37, fast freezing, congelación rápida, sería F38 a 39, son esos parámetros. Desconexión de las funciones de control, F64. Registro de temperaturas mínimas y máximas. Vamos a ver para qué nos sirve esta función. Orómetro, data logger, agenda de deshielos, sensor de luminosidad, alarma de temperatura y entradas digitales, que es lo que vamos a ver ya en el video de avanzado, ¿no? ¿Qué tipos de entradas digitales podemos llegar a activar? ¿Para qué nos sirven? Sí, ahora vamos a ver al principio la configuración básica, el modo básico, y después vamos a ir al modo avanzado. Así que primero vamos a arrancar con el modo básico. Vamos a comenzar a conocer la programación de esta belleza, que es un controlador electrónico programable para el área de refrigeración. Tenemos la tecla de acceso rápido, menú facilitado, la tecla Set, tecla hacia arriba y hacia abajo. Con la de menú facilitado puedo acceder a diferentes funciones, el Fast Freezing, Eco, de Frost. Si yo toco acá, por ejemplo, ven, me desactiva compresor, forzador y me activa de Frost. Si vuelvo nuevamente, ven, ahí me activó el forzador y todavía no el compresor. Demora, para que vean que se maneja indistintamente. Pero con esta tecla misma yo puedo ir a la parte de Func o funciones. Hora, reloj, data logger. Bueno, eso ya lo vamos a ver. Ahí me pide el código, es el código 123. Ahí vamos a ingresar el código 123. Confirmamos con tecla Set siempre. Tenemos código ahí. Y vamos a funciones. Set, y ahí queda habilitada. F00. Si yo toco Set, ingreso, tengo el 0, modo básico, y 1, modo avanzado. Vamos a dejarlo en el modo básico, que son 31 parámetros. F01, deshielos por programación horaria. Bien, F01, deshielo por programación horaria, o descongelado por programación horaria. Vamos a Set, fíjense que tengo 2, 1 y 0. ¿Sí? Lo vamos a dejar en 2. ¿Por qué? Porque tengo el 0 deshielos, que son por temperatura, pero solo en modo avanzado. El 1 deshielos, que son programados no distribuidos linealmente, pero eso es con el menú Prog. Y el 2, que son deshielos en horarios programados distribuidos linealmente, de acuerdo con la agenda semanal, que se configura a través de las funciones F25 a F30 que vamos a ir viendo, ¿sí? Así que F01 en el modo básico lo dejamos en 2. En F02 no le vamos a prestar atención en este modo. F03, Set, mínimo set point permitido al usuario final. Entramos a Set, yo lo dejé en menos 30. O sea, esta es la temperatura mínima que el usuario final, el cliente, puede llegar a acceder. No lo va a poder bajar más de eso. Máximo set point permitido al usuario final, Set, lo dejé en menos 10. O sea, más de esto no me va a poder subir la temperatura. No sea cosa de que el cliente venga un día y diga está calentando, no está enfriando, y le dé una temperatura demasiado caliente en la parte máxima, y por meter mano al cliente, que suele suceder, tenga problemas. Retardo en la partida, energización. Entramos, le dejé 5 minutos. Esto puedo dejarlo en no, o puedo dejarlo en 5. ¿Por qué es importante esta función? Bueno, supongamos que yo tengo varios equipos conectados, ¿sí? Con esto, si se cortara la luz y volviera a comenzar,
puedo ir programando los arranques o los picos de arranque que no sean en simultáneo. Entonces uno me va a arrancar al minuto, el otro a los 2 minutos, el otro a los 3 minutos, el otro a los 4, el otro a los 5, y etcétera. Eso es muy importante para no saturar la red. Pero también es importante, en el caso de las neveras, heladeras o refrigeradores, ustedes vieron que cuando se desenchufa la función F05 lo que hace es evitar que, por ejemplo, se desconecte la energía, vuelva automáticamente y el compresor haga tac y corte el protector térmico porque se protege. También sirve, como les mencioné, para programar los arranques, cronometrarlos y que no se acontezcan todos juntos y me sature la línea. Es muy importante eso. O si el cliente desenchufa la heladera, nevera, lo que sea, y lo vuelve a enchufar mediante esta función, yo me aseguro de que se demore, aunque sea 3 minutos, 5, el arranque entre conexión y desconexión. F06. Vamos a set. Alarma de temperatura ambiente baja. ¿Sí? Es la temperatura ambiente mínima que yo tengo que colocar la alarma. F07, alarma de temperatura ambiente alta. Esta es la más importante. Fíjense, está en 105. Ahí está, la vamos a dejar en menos 10,9. F07, alarma de temperatura alta. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, si no, no cumpliría su función. Supongamos, hay gente que la deja en 0 grados, 2 grados. Y supongamos que estoy trabajando en congelados. Menos 25 grados, menos 18 grados. Para cuando suene la alarma y venga el técnico, sea de la planta, de la empresa o sea externo, ya no va a tener tiempo de hacer nada. Entonces, esto me tiene que dar tiempo, justamente, valga la redundancia, a que venga el técnico o el mecánico y me solucione el problema por el cual no está llegando a la temperatura que tiene que llegar. ¿Sí? Si voy a colocar una alarma, tiene que ser efectiva. Función F08 no le vamos a prestar atención, tiene que ver con el modo avanzado. F09, set, tiempo mínimo del compresor conectado. ¿Sí? Puede estar en no darle un tiempo mínimo, o podemos darle un tiempo mínimo. F10, tiempo mínimo del compresor desconectado, está en no. También podríamos dar un tiempo mínimo del compresor desconectado para evitar problemas en la alimentación. Si, por ejemplo, F011, situación del compresor con sensor ambiente desconectado o damnificado. Set 0, compresor desconectado. 1, compresor conectado. 2, ciclando conforme a tiempos definidos en F42 y F43. Ahí ya sería para el modo avanzado. Entonces vamos a dejarlo en 1. Entonces, si fallara el sensor de ambiente, igual seguiría trabajando el equipo y el técnico tiene tiempo de solucionarlo. F12, muy importante. Deshielo en la partida, arranque del instrumento. ¿Sí? Vamos a poner sí. Estaba en no, vamos a ponerlo en yes. No, yes. ¿Por qué? Porque cuando se corta la energía o lo apaga, lo desenchufa el controlador, estamos hablando, ¿no? El cliente lo vuelve a enchufar por error, se reinicia. Bien, después de configurar F12, que ya vimos que es para que no se nos acumule deshielo en caso de interrupción de energía. Igual recordemos que este tiene una batería interna que dura hasta 72 horas aproximadamente, o un mínimo de 72 horas si se cortara la energía. ¿Sí? Sigue trabajando incluso la agenda de deshielos. Vamos a F13, temperatura en el evaporador para terminar final de deshielo. Bueno, eso es en modo avanzado. F14, duración máxima de deshielo. Bueno, ese es el tiempo máximo de duración del proceso de deshielo. ¿Sí? Si el deshielo no es terminado por temperatura, lo damos por este parámetro. Y F15, ventilador conectado durante el deshielo. También F15 es importante en el caso de que no sea, por ejemplo, por gas caliente o por resistencia, sino deshielo natural.
Entonces ahí ayuda mucho el ventilador conectado. Eso lo dejo a tu criterio. Y el F16 tipo de deshielo, vamos a ver el 0, deshielo eléctrico por resistencias. Y F16, si vamos a 1, deshielo por gas caliente. Son accionadas la salida del compresor y de deshielo. Ahí. Pero bueno, vamos al normal, ¿no? Al 0. Deshielo eléctrico. F16 set dejamos en 0. 1 es por gas caliente, ¿sí? Que me activaría la salida de deshielo y el compresor. Pero vamos a 0. Deshielo por resistencia eléctrica, lo más común. F17, indicación de temperatura trabada durante deshielo, ¿sí? Tiene la finalidad de evitar, digamos, que sea vista la elevación de temperatura ambiente debido al deshielo. La última temperatura medida en el ciclo de refrigeración quedará trabada en el display. O sea que el cliente no vea que por el deshielo se eleva la temperatura y se asuste. 18, tiempo de drenaje, goteo, ¿sí? O sea, para escurrir las últimas gotas de agua del evaporador. Todas las salidas quedan desconectadas. Si no fuera deseable esta etapa, vamos y lo dejamos en no. F19, temperatura del evaporador. S2, para retorno del ventilador después de drenaje, ¿sí? Tiempo de deshielo F18, 1 minuto. F19, que dijimos temperatura del evaporador, 20, está en 20. F20, tiempo máximo para retorno del ventilador después del drenaje, fan delay, o sea, el F18 va tiempo de drenaje goteo de 1 a 99 minutos. Podemos darle unos 5 minutos. Vamos a hacer F19, temperatura del evaporador para retorno del ventilador. Podemos poner que el evaporador esté en el S2, el sensor 2 que va sobre el evaporador, ¿no? Podemos ponerlo en... Lo dejamos en 0 grados, set F19, para evitar que mueva aire caliente. Tiempo máximo de retorno del ventilador después de drenaje, fan delay, eso es ¿ves? Lo podemos dejar en no, o podemos darle un tiempo de retraso para que demore el arranque después del drenaje, ¿sí? F21, ¿sí? Modo de operación del ventilador durante la refrigeración, acá está 4, ¿sí? Esa es la que viene por default. Yo le estoy adjuntando la imagen, la imagen de lo que de las opciones que tienen. Son 7 opciones. F22, parada del ventilador por temperatura alta en el evaporador, ¿sí? Tiene por finalidad desconectar el ventilador del evaporador hasta que la temperatura en el evaporador se aproxime a aquella prevista en el proyecto de instalación frigorífica. Acá está en 50, lo que viene por default. Lo vamos a dejar en 50, pero se puede acomodar a nuestras necesidades eso, ¿sí? 23, ¿sí? Desplazamiento de indicación de temperatura ambiente, sensor 1. Permite compensar eventuales desvíos de lectura, ¿sí? De temperatura ambiente por cambios de sensor o longitud de cable. F24, dirección de el instrumento en la red cuando lo conectamos a Citral, ¿sí? Y ahora vamos a ir a F25 y vamos a arrancar número de deshielos por día, de lunes a viernes. Vamos a arrancar con el tema de los deshielos, así que presten mucha atención. Bueno, ahí entramos en F25, podemos meter 4 deshielos, viene por default, 5, 6, 8, ¿sí? 8, 4, 6, 8,
distribuidos. Por ejemplo, si metemos 4 deshielos, ahí estamos haciendo, el día tiene 24 horas, así que si lo dividimos en 4 nos queda cada 6, ¿verdad? Aproximadamente. F26 horario preferencial para deshielos, eso ya está fijado. Les voy a compartir la imagen para que lo vean. Viene por default F26 set F27, número de deshielos por día el sábado. También vamos a dejarlo en 4, set F28, horario preferencial lo dejamos como está, F29, número de deshielos por día domingo, 4 también, horario preferencial deshielo domingo, lo dejamos como está, igual que el resto de los días. Eso se puede modificar. Set point normal, F31, F30 digo. Bien, ya estamos llegando al final del video. Gracias por haber llegado hasta acá. Este video es sobre programación básica. Luego vendrá la parte de programación avanzada, funciones especiales. Y no me he olvidado del pedido que tengo del esquema, del esquema eléctrico para conexión de una cámara frigorífica. ¿Sí? Ya está en proceso, pero si lo agrego en este video y lo explico va a ser demasiado extenso. Cómo manejar una cámara frigorífica con este controlador. Ahí ya necesitaríamos contactores, pero ya está en proceso. Vamos a hacer un breve repaso. Vamos a compartir pantalla. Tenemos en el modo básico los parámetros, ¿sí? Hasta acá. Y después ya en el modo avanzado vamos a ver que tenemos de la función 31 a la 72. Bien, vamos a hacer un repaso rápido. Modo de funcionamiento del controlador F00. Bueno, venimos acá. Modo básico, 30 funciones. Modo avanzado, 76 funciones. Que el modo básico no es tan básico después de todo, es muy completo, ¿eh? Este controlador de temperatura electrónico es muy completo en el modo básico, muy versátil. Deshielo por programación horaria, vimos, lo dejamos en el modo 2, modo básico, en la parte 2. Los deshielos acontecen en horarios programados distribuidos linealmente de acuerdo a la agenda. La función 0, vamos a ver cuando veamos el modo avanzado. Bien. F03. Más acá arriba. Esta semana estoy recuperándome de COVID, así que pido disculpas por la calidad de la voz. Mínimo set point permitido al usuario final. ¿Sí? Evitar que por error se regulen temperaturas exageradamente bajas de set point. O que venga el cliente y diga, me está congelando todo, me enfría demasiado, no corta, y milagrosamente se desconfiguró. Bueno, para evitar eso está el F03. Está buenísimo esto. F04, máximo set point permitido al usuario final, lo mismo, que el cliente te llame y te diga, mirá, está enfriando poco, ¿cómo se llama? Tarda mucho en arrancar de vuelta, no enfría bien, y vos vas y está toqueteado el set point, o sea, la temperatura mínima y máxima, entonces ahí lo limitás. F5, retardo en la partida, energización. Recordemos que esta función, o sea, todas las funciones de esta maravilla de controlador tienen un porqué y son muy útiles. Son muy útiles. F05, retardo en la partida. Con esta función habilitada, cuando el instrumento es energizado, él indica apenas la temperatura, permaneciendo con todas las salidas desconectadas durante el tiempo definido. En instalaciones con varios equipos atribuyendo valores diferentes para tiempo de retardo en la partida de cada instrumento, es posible evitar picos de demanda al hacer que las cargas sean accionadas en tiempos diferentes. O sea, por ejemplo, en un negocio o en un supermercado tenés, qué sé yo, 10 equipos trabajando con el TC900. ¿Y qué haces?
cortan la luz, vuelve, tac, arrancan todos a la vez. Bien, ahí tenemos perdón, retardo de la partida. O sea que los picos de arranque no van a ser todos a la vez, sino se va a saturar la línea. Esa es una de las funciones que es excelente. También tenés la función básica de que el cliente lo que va a hacer, por ejemplo, muchas veces es esto. Desenchufó y enchufó enseguida. Y el compresor o motocompresor, ¿qué hace? Tac, se protege de un aire, de lo que sea. Entonces con este parámetro vos evitás eso. Alarma de temperatura ambiente baja, S1. ¿Sí? Le vas a dar el valor cuando ya empieza a enfriar demasiado, por lo que sea, por la falla que sea, que suene la alarma y le dé el tiempo suficiente al técnico de venir y solucionarlo. Y esta es la más importante, ¿no? De las dos. Alarma de temperatura ambiente alta, F07. Esto es genial. ¿Qué pasa? Muchos lo configuran a los 20 grados. Ya se te pudrió toda la mercadería. O sea, está bien, sonó la alarma, pero tarde, ¿viste? Lo hubieras avisado antes. Entonces, si la cámara tiene que trabajar en menos 25, menos 20 grados, o el equipo, la heladera no frost y el sensor de ambiente, S1, ¿no? Sería. Ya empieza a sensar menos 2 grados, 0 grados. Ahí te avisa y te da un tiempito a que no se eche a perder, o menos 10 grados, por ejemplo, ¿no? Menos 10 grados, por ejemplo. Entonces el técnico tiene tiempo de venir. F08, tiempo de refrigeración, intervalo entre deshielos, no lo programamos, pero se puede poner un tiempo mínimo de deshielo, ¿sí? Pero esa es función F45 avanzado. Tiempo mínimo de compresor conectado, tiempo mínimo de compresor desconectado tampoco lo programamos, pero está posibilitado en el modo básico. Sirve para evitar la interrupción de alta tensión en la red eléctrica. Sirve para aliviar la presión de descarga y aumentar el tiempo de vida útil del compresor. Esto del compresor desconectado es básicamente, son importantes para tenerlos en cuenta. Situación del compresor con sensor de ambiente damnificado desconectado. Si dice dañar o se desconectar al S1, sonda 1, dejamos en 1 compresor conectado. Ya el 2 sería para tiempos definidos en F42 y F43, que es modo avanzado. Deshielo en la partida de arranque del instrumento. Posibilita la realización de un deshielo en el momento en que el controlador es energizado, como por ejemplo el retorno de energía eléctrica, en caso de falta de energía. Eso está muy bueno, ¿sí? Y evitar que se nos acumulen deshielos, se nos postergue. Temperatura en el evaporador S2, S3 para determinar final de deshielo. Bueno, acá si es por temperatura en modo avanzado. Duración máxima de deshielo, ¿sí? Tampoco lo configuramos. Se puede agregar un ventilador conectado durante deshielo. Esto sobre todo es cuando es deshielo natural y no por resistencias, ¿sí? Cuando es un deshielo natural, el ventilador esté funcionando, se puede dejar. Tipo de deshielo cero eléctrico por gas caliente, donde son accionadas la salida del compresor y de deshielo, ¿sí? Pero no es el caso. Indicador de temperatura trabado durante deshielo, F17, o sea, para que el cliente no vea cómo se eleva la temperatura durante el defrost. Tiempo de drenaje, goteo de agua de deshielo, esto es importante. Se puede dejar un tiempo de drenaje. Temperatura del evaporador para retorno de ventilador después del drenaje. Lo dejamos en 0 grados para evitar que mueva aire caliente. Una vez que se enfría bien el evaporador lo suficiente. Tiempo máximo para retorno del ventilador después del drenaje. Fan delay. Esto también lo podemos accionar. Modo de operación durante el ventilador durante la salida. Perdón. Modo de operación del ventilador durante la refrigeración. Permite configurar la salida del ventilador. Se comportará durante el ciclo de defrost. Como la salida del ventilador se comportará durante el ciclo de defrost. En este caso, sus opciones de funcionamiento consideran el estado de la salida del compresor y el set point con el que el instrumento está operando. Cuando configurado para ciclar, los tiempos desconectado y desconectado definidos por F40 y F41. Eso es modo avanzado, nosotros modo básico lo dejamos 4.
relé compresor pan prendido, relé compresor apagado, pan prendido, entonces pone con parada del ventilador por temperatura alta en el evaporador. Tiene por finalidad desconectar el ventilador del evaporador hasta que la temperatura en el evaporador se aproxime a aquella prevista en el proyecto de instalación frigorífica, evitando así las altas temperaturas y presiones de succión que pueden damnificar al compresor. Buen parámetro este, interesante. F22. F23. Bueno, cuando hay una alteración en el sensor, habíamos visto F23, es útil. Vamos a correr a este profesor acá molestando. F24, dirección del instrumento en la red. F25, número de deshielos por día. Vimos que con 4 deshielos ya tenés cada 6 horas, es suficiente. Pero lo podés modificar a tanto. F26, horario preferencial para iniciar deshielo. Bueno, eso también lo dejamos en horarios que ya vienen prefijados de fábrica, que son, o por default, que ya son adecuados. F27, F28, F29, todo sobre deshielo, el sábado y domingo, y F30, ¿no? Hasta ahí estamos con la conexión de, me sale, modo básico. ¿Sí? Esto es un repaso nada más. Después tenemos las operaciones en el menú facilitado, eso lo vamos a ver después, para qué son, sobre todo en el modo avanzado. Y así, vamos a dejar de compartir. Y así hemos llegado al final del video. Pido disculpas las demoras, tuve problemas con el programa de edición, como ya mencioné en otros videos, problemas de salud, ya es la segunda vez que tenemos COVID. Al menos yo la pasé mal, sobre todo esta segunda vez, y hay gente que dice que no hace nada, que es un virus más, pero bueno, yo no lo experimenté así. Bien, gracias por ver el video. No olvides suscribirte porque la idea es seguir mejorando. Yo sé que los videos tienen mucho por mejorar, pero la limitante económica, la limitante de espacio, infraestructura es económica, ¿sí? No de voluntad. Y con tu ayuda, tu like, tu comentario, el canal crece, y si el canal crece, eso puede cambiar. Y es un beneficio mutuo, ¿sí? Siempre digo, hasta el día de hoy, nadie me está pagando por hacer los videos, tengo el canal monetizado, pero hasta ahora no pude cobrar un peso. Encima, el pago por cheque es un dolor de cabeza acá en Argentina. Es imposible casi. Yo no lo sabía. El pago por cheque, si vos llegás a abrir un canal el día de mañana y decís, quiero que me pague YouTube, los videos, los centavos de dólar que voy acumulando por visualización, por anuncios, ¿no? No pongas por cheque si vivís en Argentina. El resto del mundo es otra historia seguramente, no lo sé. Así que no lo sabía, es bueno saber. ¿Sí? Pero sí soy docente, soy técnico electromecánico, también soy profesor, estudié y sigo capacitándome continuamente y como siempre pongo en los comentarios, gracias por valorar mi trabajo porque este es mi trabajo. ¿Sí? Aunque hasta ahora no haya cobrado un peso de esto, pero es un trabajo a lo que me dedico, soy profesional en el tema. No es por dármelas de que sé mucho más que cualquiera, no es cierto, pero sí para que se valore que hay un profesional del otro lado haciendo un video. No es un pibe que agarró y de hobby se puso a hacer videos como hacen muchos. Está mal y no, pero lamentablemente pasa con todo, ¿no? Hay gente que hace videos sobre salud, sobre política, sobre economía, sobre esto, refrigeración y sobre un montón de campos de los cuales no estudió, no está preparado, no entiende, no tiene la capacitación, ¿sí? Y no tiene la experiencia en el campo. Bueno, este no es el caso. ¿Sí? En lo que es refrigeración y electricidad ya tengo años, más de una década de experiencia y en lo poco que sé o mucho lo vuelco para compartir. Así que sigan mirando el canal, atentos, suscríbanse,
activen la campanita porque cuando estén los próximos videos sobre el TC, sobre todo sobre el sistema Citrat, les va a llegar una notificación. Gracias por ver el video. A los colegas de, perdón, de Venezuela, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, Salvador, El Salvador, perdón, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, Brasil, ya dije, sí, obrigado. España, Estados Unidos, México, claro, porque no me quiero olvidar ningún país. Me estoy olvidando, sin duda, obviamente, pero te pido disculpas, me lo dejan, no me mencionaste, me lo dejan en los comentarios después el reclamo, ¿sí? Y gracias, deja like, no te olvides, y gracias totales.